En nuestra oficina de Global Trade Corp existe una regla no escrita. Si no ganas $10,000 al mes, eres parte del decorado. Yo soy Emma, y para mis colegas era algo así como un cactus viejo olvidado en la esquina del archivo. Mi puesto estaba en el sótano, donde olía a humedad y a papel antiguo, y mi única función era clasificar los informes de personas que ni siquiera recordaban mi nombre. ¡Cenicienta! La voz de Sara, la gerente senior de marketing, cortó el silencio del sótano como una sierra oxidada. Arrojó sobre mi mesa una carpeta manchada de café. Sara siempre llevaba zapatos Christian Louboutin. El sonido de sus tacones hacía que a los becarios se les encogiera el corazón de puro miedo. «Pásalo al sistema antes de esta noche, y ni se te ocurra equivocarte como la última vez», dijo, recorriendo con desprecio mi suéter gris, comprado en una tienda de segunda mano por $2. «Sabes, Emma, me sorprende que siquiera hayas pasado la entrevista. Nuestro departamento es la cara de la empresa, y tú pareces alguien que vive en una caja bajo un puente». No respondí nada. Simplemente tomé la carpeta en silencio. Esa era mi regla principal, no entrar en conflictos. Sara no sabía que en los últimos 5 meses había encontrado en sus informes un faltante de casi $200,000. Creía que yo era demasiado estúpida para notar cifras que no cuadraban. Cuando se fue, abrí mi viejo portátil. En la pantalla apareció un mensaje de un contacto guardado como Objeto 0. «Quedan 72 horas. ¿Estás segura de que aguantarás hasta el final?» Respondí de inmediato. «Aguantaré. Ya han empezado a cometer errores. Bradley firma facturas por entregas ficticias. Necesito acceso a los registros del servidor de nivel 4. La respuesta llegó al instante. «Es peligroso. Si descubren quién eres, la prueba será anulada. Recuerda las condiciones del testamento». Cerré el portátil. El testamento. Mi padre, Arthur Grace, era un hombre de acero. Cuando estaba muriendo, me dijo: «Emma, si te doy el dinero ahora, te destruirá. El mundo de los negocios es una manada de lobos. Entra como una oveja. Aguanta 5 años en el fondo. Si no te quiebras, recibirás las llaves del reino. Si te descubres antes, solo recibirás un billete de ida a París y migajas en la cuenta». Hoy comenzaba la última y más difícil semana de mis 5 años de prueba. Al día siguiente, Bradley, nuestro jefe de departamento, decidió organizar una cena de equipo en el restaurante más caro de la ciudad. Era parte de su juego. Le encantaba demostrar su poder, haciendo que los empleados mal pagados se sintieran insignificantes frente al lujo. «Oh, Emma, ¿tú también viniste?», me recibió en la entrada, ajustándose su reloj Rolex. «Espero que no cuentes con que la empresa pague tu pedido. La cena corre por cuenta de la compañía solo para quienes cumplieron el plan trimestral. El resto paga de su bolsillo». Era una mentira. El estatuto corporativo indicaba claramente que ese tipo de eventos se pagaban en su totalidad. Pero Bradley sabía que mi sueldo de archivista apenas alcanzaba para cubrir el alquiler de mi diminuta habitación en las afueras. Me senté al final de la mesa. Un camarero con guantes blancos se acercó. «¿Desea pedir algo, señora?», preguntó. Sara, sentada frente a mí, resopló en su copa de champán. «Tráigale un vaso de agua y la ensalada más barata, aunque pensándolo bien, quizá ni para la ensalada le alcance. Emma, ¿quieres que te deje terminar mi filete? Mi perro come mejor, pero para ti será un manjar». Se escucharon risas alrededor de la mesa. Yo los miraba y no veía empresarios exitosos, sino pequeños ladrones. Bradley acababa de guiñarle el ojo a Sara. Sabía perfectamente lo que eso significaba. Estaban preparando una gran estaza antes de la llegada del consejo directivo. «Solo agua, por favor»,
dije con calma al camarero. Aquella noche, cuando todos los borrachos se marcharon en taxi, regresé a la oficina. El guardia de seguridad ni siquiera levantó la vista. Para él yo era la chica que siempre se queda hasta tarde porque no tiene vida personal. Me colé en el despacho de Bradley. Necesitaba encontrar la llave física de la caja fuerte, donde guardaba el segundo juego de libros contables. La prueba de mi padre exigía algo más que sobrevivir. Exigía limpiar la empresa de parásitos. De pronto se oyeron pasos en el pasillo. El olor a cigarrillos caros me lo confirmó. Era Bradley. Había regresado. Y no estaba solo. ¿Estás seguro de que la mocosa no sospecha nada? Se oyó la voz de Sara. Emma está demasiado ocupada contando las monedas para el autobús. Pasado mañana, cuando firmemos la fusión, todas las deudas caerán sobre su departamento. Ya falsificamos su firma en los informes. Ella irá a juicio y nosotros cobraremos nuestros bonos en paraísos fiscales. Contuve la respiración bajo el pesado escritorio de roble. Mi corazón latía tan fuerte que me parecía que podían oírlo. En ese instante, el teléfono que llevaba en el bolsillo vibró. Un nuevo mensaje de objeto cero. Si me encontraban ahora, la prueba terminaría en derrota. O en algo peor. Miércoles. Faltaban 48 horas para el final. En la oficina reinaba una atmósfera tensa. Bradley no dejaba de hacer llamadas, y Sara caminaba por los pasillos con aire victorioso. Estaban preparando los documentos para entregarlos a la nueva dirección, que debía llegar el viernes. Yo estaba en mi sótano cuando Mark bajó a verme, un joven abogado, el único en la empresa que a veces me traía café y me hablaba como a una persona. «Emma, tienes que irte», susurró, mirando nervioso hacia la puerta. «He visto los documentos. Bradley va a acusarte de maniobras financieras. Ya han llamado a seguridad interna para la mañana del viernes». «Gracias, Mark», sonreí apenas. «Pero no me iré». «No lo entiendes», me agarró del brazo. «Tienen tu firma, lo han falsificado todo de forma tan perfecta que pasarás al menos 10 años en prisión. Huye mientras aún hay tiempo». Lo miré a los ojos. En ellos había un miedo auténtico por mí. «Mark, dime una cosa. ¿Me ayudarías si supieras que eso podría costarte la carrera?» Dudó solo un segundo. «Ya te estoy ayudando. No puedo quedarme mirando cómo destruyen a una persona inocente». Entonces comprendí que Mark era ese pequeño porcentaje de personas en la empresa por las que realmente valía la pena luchar. La noche del jueves, Bradley me llamó a su despacho. El aire estaba cargado de humo. «Emma, querida, firma estos papeles sobre el inventario del archivo», dijo, empujando hacia mí una pila de documentos. «Es solo una formalidad antes de la inspección». Vi que entre las hojas del inventario se escondía un formulario de reconocimiento de responsabilidad por déficit presupuestario. «Señor Bradley, no puedo firmar esto sin leerlo», dije. De pronto se levantó y golpeó la mesa con el puño. «Escúchame bien, mocosa. Firmas esto ahora mismo o mañana no solo saldrás despedida, sino esposada. No eres nadie. No tienes dinero para un abogado. Tu palabra contra la mía no vale nada. Firma». Sara estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados. «Vamos, Emma, hazlo y quizá no insistamos en la pena máxima». Tomé el bolígrafo. Mi mano temblaba, pero no por miedo, sino por la rabia que había contenido durante 5 años. Firmé, pero no con mi nombre. Escribí las iniciales A.G., Arthur Grace, la señal de que el momento de ajustar cuentas había llegado. Viernes, 9 a.m. En la entrada del centro de negocios se alineaban limusinas. Todo el personal de Global Trade Corp había sido convocado al vestíbulo principal. Bradley brillaba con orgullo, vestido con un traje nuevo de $5,000. «Hoy es un momento histórico», anunció por el micrófono. «Damos la bienvenida a la nueva dirección, pero antes debo hacer un anuncio desagradable. Lamentablemente, tenemos una rata en nuestra familia». Señaló con el dedo hacia mí. Yo estaba al final de la multitud, todavía con mi viejo suéter. La seguridad dio un paso inmediato hacia mí.
Emma Grace, archivista, ha estado robando a la empresa durante años. Continuó Bradley mostrando documentos en la pantalla gigante. Aquí están sus firmas. Ha utilizado su cargo para acceder a las cuentas. La policía ya está en camino. Sarah se acercó y susurró, de forma que todos pudieran oír. Creíste que podría ser una de nosotras. La pobreza es una enfermedad, Emma, y hoy te la vamos a curar. En ese momento, las puertas principales se abrieron de golpe. Un grupo de personas con trajes negros entró al salón. Al frente, un hombre con canas en las sienes, el abogado principal de la corporación, el señor Stevens, el mismo objeto cero. Bradley se lanzó hacia él. «Señor Stevens, acabamos de descubrir al criminal. Aquí están los documentos». Stevens ni siquiera miró los papeles. Empujó la mano de Bradley y atravesó la multitud directamente hacia mí. El público contuvo la respiración. Bradley y Sarah se miraron entre sí, sin entender lo que ocurría. Stevens se detuvo frente a mí, se inclinó levemente y dijo con una voz que retumbó por todo el salón. «El período de prueba ha terminado. Felicidades, señora Grace. Todas las condiciones del testamento se han cumplido. A partir de ahora, usted es la propietaria legítima de Global Trade Corp». El silencio fue tan intenso que se podía escuchar el funcionamiento de los aires acondicionados. Bradley soltó el micrófono, que cayó al suelo con un estruendo. Bradley dio un paso atrás. Su rostro adquirió el color del cemento húmedo. Boqueaba, como un pez arrojado a la orilla. Sarah, que segundos antes parecía la reina de la oficina, ahora apretaba convulsivamente su caro clutch, y yo veía cómo le temblaban las rodillas. «Señora Grace», balbuceó Bradley, y su voz se quebró hasta convertirse en un chillido. Esto debe de ser un error. Señor Stevens, seguramente hay un malentendido. Esta chica es Emma, es archivista, es una ladrona. Tenemos pruebas». El señor Stevens se giró lentamente hacia él. Su mirada era fría como el hielo en una noche de enero. «¿Pruebas?», preguntó. «¿Se refiere a los informes falsificados que usted mismo subió al sistema ayer a las 23:15? ¿O tal vez habla de las facturas ficticias de la empresa Apex Solutions, registrada a nombre del apellido de soltera de su esposa?» El salón volvió a estremecerse con un murmullo ahogado. Ahora las miradas de cientos de empleados ya no estaban clavadas en mí con desprecio, sino en Bradley con horror. Me quité lentamente mi viejo blazer gris. Debajo llevaba un vestido negro sencillo pero elegante. Enderecé la espalda. Durante 5 años había llevado esa armadura de pobreza, y al desprenderme de ella sentí una ligereza indescriptible. «Señor Bradley». Mi voz sonó tranquila, pero tenía una fuerza que jamás habían escuchado antes. «Usted dijo que la pobreza es una enfermedad, pero se equivoca. La pobreza es solo el estado de una cuenta bancaria. La avaricia y la vileza, en cambio, son enfermedades del alma, y por desgracia para usted, no tienen cura». Me acerqué a Sarah. Intentó esconderse detrás de sus compañeros, pero la multitud se abrió ante ella como ante una apestada. «Sarah, usted estaba muy preocupada porque yo no supiera cómo luce un cheque por más de $1,000. Tiene razón, yo manejo cifras con 6 ceros, y el primer cheque que firmaré como propietaria será la fianza de su demanda judicial por espionaje industrial y robo de proyectos». «Emma, Emita, somos amigas», chilló de pronto Sarah, cayendo de rodillas. «Solo estaba bromeando. Yo te ayudaba. Yo te enseñaba». «Usted solo me enseñó una cosa. ¿En qué clase de persona jamás me convertiré?» Bradley dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Su rostro, que apenas un minuto antes irradiaba seguridad, se volvió instantáneamente pálido, adquiriendo un tono de concreto húmedo.
Abría la boca para respirar como un pez varado en la orilla, y sus manos buscaban con desesperación apoyo en el podio que de repente parecía tambalearse. Sara, que hacía segundos parecía una reina inquebrantable de la oficina, ahora se veía patética. Apretaba con fuerza su bolso de piel de cocodrilo, tanto que los nudillos se le pusieron blancos, y sus rodillas comenzaban a traicionarla, temblando sobre los tacones que golpeaban el mármol del suelo. «Señora Grace», balbuceó Bradley apenas audible. Su potente barítono, que solía repartir órdenes con autoridad, se rompió en un chillido casi ultrasónico. Esto debe ser un error, un trágico malentendido. Señor Stevens, usted debe haber sido víctima de una manipulación. Esta chica, Emma, es solo una archivista común. No es nadie. Es una ladrona. La atrapamos en flagrancia. Tenemos pruebas irrefutables, firmas, registros de logs». El señor Stevens se giró hacia él lentamente, casi de manera teatral. Su mirada no solo era fría, era helada, como una noche ártica, y Bradley literalmente se encogió ante esa mirada. «¿Pruebas?», Stevens levantó una ceja. «¿Se refiere a esos torpemente falsificados reportes que usted mismo cargó al sistema ayer a las 23:15 usando una contraseña de invitado? ¿O quizás quiere hablar de las cuentas ficticias de la empresa Apex Solutions, que por coincidencia están registradas con el apellido de soltera de su esposa, y a las que el mes pasado se transfirieron $3 millones? Hemos rastreado cada centavo, Bradley, cada uno». La sala volvió a quedarse boquiabierta, un sonido que parecía el susurro de 1000 cuchillos. Ahora las miradas de cientos de empleados, que antes estaban llenas de desprecio hacia mí, se habían convertido en flechas ardientes de horror y repulsión dirigidas a Bradley. Intentó decir algo, pero solo abrió y cerró la boca sin poder emitir palabra. Con absoluta calma y en completo silencio, me quité mi vieja chaqueta gris, ese uniforme de mis 5 años de paciencia. Debajo, llevaba un vestido negro sencillo pero perfectamente ajustado, que resaltaba cada uno de mis movimientos. Por primera vez en mucho tiempo, enderecé mis hombros con total fuerza. Enderecé la espalda, despojándome de esa armadura de pobreza, y de inmediato sentí una ligereza increíble, como si me hubieran brotado alas. «Señor Bradley». Mi voz sonaba suave, pero cortaba el aire de la sala como un bisturí afilado. Ustedes solían repetir en esta sala que la pobreza es una enfermedad. Me miraban como un virus que corrompe su perfecto mundo corporativo, pero se equivocan profundamente. La pobreza es solo un estado temporal de la cuenta bancaria. La codicia, la vileza y un corazón podrido son las verdaderas enfermedades del alma. Y para su gran desgracia, la medicina aquí es impotente. Son incurables. Di unos pasos seguros hacia Sara. Instintivamente intentó esconderse tras sus compañeros, pero aquellos con quienes esta mañana tomaba café y chismeaba sobre mis viejos zapatos, ahora se apartaban como ante un leproso, dejándola sola frente a mí. «Sara», miré directamente a los ojos, donde ahora nadaba un miedo instintivo. Se preocupaba tanto por mí que nunca había visto un cheque de más de $1000. Tenía razón en una cosa, que durante 5 años no había manejado cheques así, porque estoy acostumbrada a operar con sumas de 6 ceros. ¿Y sabe cuál será mi primer documento financiero como propietaria? Un cheque como garantía por su demanda judicial. Espionaje industrial, chantaje y el robo de mis proyectos intelectuales que ustedes se apropiaron como propios. Recuperaré cada una de mis ideas, junto con su libertad. «Emma, Emita, espera», gritó de repente Sara, un sonido que parecía metal arrastrándose sobre vidrio. Cayó de rodillas directamente sobre el frío suelo, respirando con dificultad. «Somos amigas. ¿Sabes la presión aquí? Solo estaba actuando. Yo en realidad te ayudaba. Te enseñaba a sobrevivir en este mundo cruel. Era una lección». «Me enseñaste solo una cosa, Sara.
La corté con una mirada fría que la hizo estremecerse. Me mostraste todos los días qué clase de persona nunca seré, bajo ninguna circunstancia. Tú fuiste mi principal antiejemplo, y por esa lección hoy te pongo la calificación final. Asentí a la seguridad, y ellos comenzaron a acercarse al podio. El espectáculo había terminado. Comenzaba la retribución. Cuando el sol empezó a esconderse tras los rascacielos, me quedé sola en la oficina. Subí al último piso, al despacho de mi padre, que había estado cerrado durante 5 años. Todo seguía igual que el día de su muerte. Incluso el olor a su pipa todavía flotaba en el aire. Me acerqué a la ventana y miré la ciudad. Sobre el escritorio había un sobre. En él, escrito con mi propia letra, decía: «Abrir después de terminar». Dentro, una breve nota de mi padre, con su caligrafía amplia. «Emma, si estás leyendo esto, significa que no solo sobreviviste, has triunfado. Ahora sabes que la riqueza no es un privilegio, sino una responsabilidad. El dinero permite comprar cosas, pero solo el carácter permite liderar personas. Nunca olvides el olor del sótano húmedo donde trabajaste. Te ayudará a no asfixiarte con el aroma del lujo. Estoy orgulloso de ti, tu padre». Apreté la nota contra mi pecho. 5 años de humillaciones, miedo y soledad de repente se sintieron como un sueño breve. Mi padre no solo me estaba poniendo a prueba, me estaba dando la mejor educación posible, la escuela de la humanidad. Han pasado 6 meses. Global Trade Corp se ha transformado hasta volverse irreconocible. Derribamos los tabiques en las oficinas, creando espacios abiertos. Eliminé el código de vestimenta e implementé un sistema de bonificaciones basado no en la cercanía con los jefes, sino en ideas reales. Bradley recibió 12 años de prisión por malversación a gran escala. Sara llegó a un acuerdo con la fiscalía y entregó a todos sus cómplices, pero eso no le salvó de tener un pasaporte manchado en el mundo de los negocios. Recientemente me contaron que intentó trabajar como limpiadora en un centro comercial, pero no la contrataron por su historial criminal. A menudo bajo al sótano, donde antes estaba mi escritorio. Ahora es un coworking moderno para pasantes. Me siento en un angón con una taza de café y simplemente observo. Un día se me acercó una joven vestida de manera sencilla. Se veía cansada, pero en sus ojos ardía el mismo fuego que una vez ardió en los míos. «¿También eres nueva?», me preguntó. «No te preocupes, dicen que la nueva jefa es increíble. Valora la inteligencia, no la ropa». Le sonreí y le extendí la mano. «Lo sé, déjame ayudarte con estos documentos. Ya no soy un fantasma en un traje barato. Soy quien construye el futuro, y ese futuro finalmente parece justo».